y que nos pueda conseguir la otra. Relatos mineros. Historias de vida que inspiran. En Honduras, en Macuelizo, municipio de Santa Bárbara, se encuentra una de las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala pioneras en su proceso de formalización. Se trata de la empresa Minas y Cuevas, que se formó en 2017 y se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas mineras en el país, en un sector que aún enfrenta grandes retos. El actual gerente de Minas y Cuevas habló con ARM y nos contó un poco de la historia de la organización y su visión de futuro. Minas y Cuevas nace de la necesidad de la gente, la necesidad de mucho desempleo, y ahí se formó el grupo de 7 comunidades y se fueron organizando. El reto difícil la ignorancia en el tema, lo que es un sistema de administración. Minas y Cuevas surgió después de que la empresa canadiense Geomake se diera la concesión a las comunidades originarias del territorio. De esta manera, Minas y Cuevas fue conformada por 307 socios de 7 comunidades cercanas. Esta organización minera se ha convertido en el corazón de las familias de estas comunidades, ya que representa una alternativa económica para salir adelante. Al principio significa una gran oportunidad de trabajar, de aprender y todo. Consiguiente, generar empleo para las familias, ayudarnos de la mejor manera, porque aquí hay una cantidad de migración hacia otros países porque no hay trabajo, hay una pobreza extrema y actualmente el objetivo es salir adelante y tener una estabilidad de trabajo y que las personas ya no vean mucho hacia otro lado, sino que vean Minas y Cuevas un objetivo de trabajo, cómo generar ingresos para su familia. Además, estar formalizados y desarrollar su actividad minera de manera legal tiene diferentes beneficios. Así nos cuenta Edelmín. Vender el oro a nivel internacional, en primera opción, es precio justo y le da mucho más formabilidad a una empresa. Y vienen reconocimientos, vienen ayudas de parte de los gremios internacionales. Formáramos parte inmediatamente de la minería responsable. Para Edelmín, ser una de las primeras organizaciones mineras formalizadas en el país significa mucho. El trabajo que hacen Minas y Cuevas es una oportunidad para motivar a otros mineros artesanales y de pequeña escala en Honduras a mejorar sus prácticas, hacer una minería responsable con las personas y con el medio ambiente. Poder motivar a otras organizaciones a organizarse de la mejor manera y ser de la forma legal. Hacerlo de la forma legal, aparte muchas organizaciones cuando se enteran de que sí se puede, también nos pueden ayudar o de diferentes maneras y ser también una motivación para otras comunidades a constituirse como empresa y no estar de manera ilegal. Por eso, su mensaje para otros mineros es que sigan el camino de la minería bien hecha a través de la legalidad y la formalización. Organizarse de la mejor manera, buscar capacitaciones, organizaciones que ayuden, cuesta, pero sí sale uno adelante, realmente cuesta, pero uno busca asesoría y aprende mucho. La asesoría la encuentra, si usted busca de una u otra manera, encuentra asesoría y aprende mucho y nada, que se motiven, que salgan adelante y que no toda la vida uno puede estar en la clandestinidad. Entonces, la mejor manera de salir adelante es una organización con todas las de ley. Edelmín espera que Minas y Cuevas continúe creciendo gracias al trabajo de todos sus socios y trabajadores, para seguir brindando beneficios a las más de 300 familias que dependen de esta actividad minera. Yo veo a Minas y Cuevas en una estabilidad muy buena comparado a lo que está en este momento, y el objetivo es tener empleo para muchas personas, tener educación, tener
empleo para generar educación, salud y muchas cosas más que se logra a través de eso. Minas y Cuevas es hoy un referente para otras organizaciones mineras. Cada día siguen trabajando por mejorar y realizar una minería que brinda bienestar a las personas y que cuida el medio ambiente. Esto es posible gracias al apoyo de compañías de la industria del oro, quienes están dispuestas a acompañar a organizaciones como Minas y Cuevas en su camino de mejoramiento continuo. El proyecto Honduras Tierra con Brillos de Oro se realiza gracias a la financiación del European Partnership for Responsible Minerals y del Grupo Samler Hasid, y al trabajo conjunto de la Alianza por la Minería Responsable con el Centro de Negocios Hondureño Alemán, Jaime Le Moyle y al International Institute for Environment and Development. Y que se pueda conseguir la onda. Relatos mineros. Historias de vida que inspiran.